Los números de hoy llegan con un penoso récord. 663 muertos en las últimas 24 horas, el número más alto de víctimas fatales por COVID desde que se desató la pandemia en Argentina. Nuestras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos. Y altos los casos, más bajos obviamente que la otra semana, que generó mucha preocupación, que casi llegamos a los 30.000, en este caso 24.079, pero reportados en el último día, pero con muchos menos test. Entonces hay que ver, porque ahí depende de la cantidad de test que se hacen, la positividad o no. En general, lo cierto es que el número todavía sigue siendo alto, pero preocupa muchísimo la cantidad de víctimas fatales. A ver, parte de lo que pasa en estas horas, ¿qué hacer en una situación límite en la que falten recursos en una clínica, en un hospital, para atender a todos los pacientes que requieren esos recursos? Ante ese dilema ético eventual, ¿no?, de saturación sanitaria, los médicos, ante un posible colapso, convocan a un comité de ética donde lo que hacen es analizar cómo juega en este caso la responsabilidad de decidir cuando lo que está en juego es la vida. El Comité de Ética es un grupo multidisciplinario que cumple funciones de asesoramiento en diversas situaciones que se presentan en la práctica clínica. Trabajamos en función de una situación puntual que tengamos en relación a la salud para decidir cuál es la mejor medida a tomar. Ayudan la toma de decisiones que en general los médicos conocen, no es que, digamos, que inventamos algo nuevo, pero que por ahí ayudamos en situaciones que son difíciles de resolver. Intentar dar respuesta en el accionar profesional a todas estas cuestiones éticas que se han producido, que se pueden producir en la pandemia. Cuando se reúne el comité no todos tenemos la misma mirada, distintas opiniones, y eso hace que sea más rico, porque tenemos que llegar a un acuerdo. Doctora, ¿cuáles son los principios fundamentales que rigen al Comité de Ética? Los principios fundamentales tienen que ver con la autonomía del paciente, defender la autonomía del paciente, con la solidaridad, con la justicia, ¿sí? Con la equidad, que eso también se aplica en relación al COVID, a esta circunstancia actual. ¿Cuál fue la última vez que sesionó o hizo recomendaciones el Comité de Ética y cuál fue el caso? La semana pasada. La semana pasada, en el armado de esta guía de recomendaciones para la adecuación asistencial. El año pasado hicimos también una guía de recomendaciones para el acompañamiento para que los familiares pudieran acompañar pacientes terminales de COVID. ¿Cuál es el fundamento legal o la jurisprudencia que nutre el Comité de Ética? Todas las leyes que regulan en nuestro país y leyes que hay internacionales que también nos pueden servir, que están acordes a la Constitución Nacional. Y el Código de Ética es muy amplio. Tiene que tener asesoría legal. En este caso, involucra enfermería, terapia, clínica médica, todo, emergentología. ¿Cuáles son los principios rectores para resolver justamente una situación a la hora de tener frente a un paciente terminal? Lo más importante es esto que ya decíamos, que no hay un criterio en relación a la edad, la supervivencia tras el alta, quién puede beneficiarse más de la atención en cuidados críticos en ese momento. Es tener la circunstancia de tener que definir si te queda un solo respirador y tenés 3 pacientes y tenés que definir a quién se lo vas a poner, o si te queda una cama y a quién vas a internar. Para mí es un espacio de reflexión donde nos atrevemos a pensar, yo te hablo como médica, ¿sí?, que la vida es un proceso y la muerte también forma parte. Decidir en una situación de semejante límite. Estaba pensando en el proceso de toma de decisión, de eso estamos hablando. ¿Cómo se decide qué es lo que está bien hacer cuando se trata de elegir entre una vida y otra? Porque claro, esto es lo que estamos planteando en este caso. Es como decir, hay un solo respirador en un hospital, no importa cuál, y hay 2 pacientes. ¿Cómo tomás la decisión de quién debe ir a ese respirador? Porque está la vida. Pensaba, Dani, mientras escuchábamos a los médicos, a las enfermeras, ustedes se han preparado
han jurado defender la vida. Imagino que nunca, no sé, contanos, imaginaste que ibas a estar ante una situación en la cual un médico preparado para salvar una vida tiene que decidir cuál salva. Sí, es así. El Comité de Ética, que recién se escuchaba de los colegas, busca, primero, la autonomía del paciente. Es decir, si puede decidir el paciente, su opinión es fundamental. Segundo, lo que hagamos tiene que ser siempre, como principio bioético, en beneficio del paciente. Tercero, jamás en maleficio. Y cuarto, que tiene que ver también con la intubación que recién comentábamos, es el criterio de justicia. ¿Y qué justicia? Todos somos iguales. No hay puede haber una diferencia de criterio médico, puede haber algo que podemos decir, pero es lo mismo. Hombre, mujer, edad, política, religión, toda etnia, somos. El principio de justicia es uno de los 4 y es fundamental. Esto es así. Ahora, está bien, está clarísimo. Y entonces, a ver, para ir a casa, quien está en casa, no es que una persona llega un abuelo de 80 y pico y una persona de 20 y pico, hay un solo respirador y dice, no, el 20 y pico tiene más posibilidades de sobrevida. Esto es lo que está diciendo Dani, que no, que hay 4 elementos que se evalúan, pero hay que tomar una decisión. ¿Es la sobrevida la que se impone, la posibilidad desde el análisis clínico de los médicos, Dani? ¿O cada caso se ve en ese momento y no podemos hoy decir, nada, evaluemos, creemos que va a ser así? No. ¿Cómo se define concretamente, Daniel? En ese caso, y quiero aclarar para Rodi y Cris, los que están en casa, que esto de que parece tan lejano, un comité de bioética, de ética médica, tiene que ver con lo que puede llegar a suceder, que es lo que recién Rodi comentó. ¿A quién le ponemos un respirador? ¿A este paciente o a este otro? Pero tiene que ver también con trasplantes, con casos que recién comentaron, con muchos casos diferentes. Y cada caso es particular. Claro que hay principios generales. La medicina de emergencia en un combate de guerra siempre se va a atender al que esté más sano. El que no tenga posibilidad de sobrevida lo van a atender último. Es diferente en cada lugar. Y en caso de COVID se tendrán en cuenta la posibilidad de pronóstico vital. Es decir, cuál es la posibilidad del paciente, de este paciente respecto a este. Y eso es donde se incluye, no lo va a decidir el médico en ese momento. Tiene que ver con el comité de ética, que no lo hace solamente médicos, enfermeros o psicólogos. Pueden ser comerciantes de la zona, religiosos de la zona, vecinos de la zona. El comité de ética se nutre de todos los pensamientos, del razonamiento, del sentimiento, de la emoción y del equilibrio del común de todos nosotros. Hablamos tanto de protocolos, Doc, y este debe ser el protocolo más duro, pero también uno de los más necesarios para la paz de cara a una situación que afortunadamente no llegó, pero que si llega es mejor estar preparados desde lo humano, que tiene que ver con esto. Sí, es así y te aseguro que es enormemente enriquecedor, porque decidir qué usar, qué antibiótico o cada cosa en su momento, cuándo seguir con una maniobra y cuándo no, vos pensá, Cristina, Rodi, los que estén en casa, que las decisiones de un comité de ética tienen que ver con esa frontera final que separa la vida de la muerte. Durísimo. Totalmente, ni más ni menos que eso. Dani, gracias. Gracias por aclararnos un tema difícil, del que, claro, no es fácil hablar totalmente, muy difícil, pero que está ahí y que lo están viviendo ustedes, los médicos. Gracias, Dani. Gracias, Doc.